Fórum, el valor del conocimiento. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórum Entrevistas. Y mucha atención, porque esto es un tema de muchísima relevancia para quienes ejercen el derecho administrativo y en general para quienes hacen parte de la administración pública. Hoy hablaremos del tema de los perjuicios morales, un tema bastante hondo, bastante complejo, y para desarrollarlo, por supuesto, y como siempre, hemos invitado a un experto en la materia, una verdadera autoridad, hoy un invitado de lujo en Fórum Entrevista, el doctor Carlos Mario Molina Betancourt. El doctor Carlos Mario Molina Betancourt es abogado, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad París II, doctor en Derecho de esa misma universidad, pero además se ha desempeñado en la academia en las más prestigiosas universidades de Colombia y del mundo. El doctor Molina es autor de múltiples obras y hoy está como director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, ACOFADE. Doctor Molina, bienvenido a Fórum. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, doctor Correa. Muy bien, muchas gracias por la invitación a Fórum Actualidad. En el día de hoy nosotros hablaremos sobre los perjuicios morales y una reciente evolución que tuvo la jurisprudencia del Consejo de Estado en una materia que ha sido bastante variada, un tema en donde el Consejo de Estado ha dudado mucho en darle no solamente el nombre al perjuicio moral, sino a tasar ese tipo de perjuicios. Doctor Molina, ¿qué le parece si empezamos por contarle a nuestros suscriptores cómo ha sido la evolución del Consejo de Estado en materia de perjuicios morales? En materia de perjuicios morales, el Consejo de Estado desde sus inicios ha denominado de diferente forma estos perjuicios. En principio se conoció como perjuicios inmateriales, después le empezó a dar nombre de perjuicios morales, después alguna jurisprudencia empezó a hablar de daños a la vida relación, después, mucho más recientemente, hablaba de la alteración de las condiciones de vida y últimamente, y esa puede ser una de las evoluciones grandes que ha tenido el Consejo de Estado, ha unificado jurisprudencia y todos estos perjuicios morales ahora los cobija en una nueva denominación denominada salud, perjuicios a la salud. Y esto es una gran evolución y tiene su sentido en el contexto normativo que nosotros tenemos desde hace algunas décadas. La jurisprudencia del Consejo de Estado estaba en mora de hacer ese tipo de actualizaciones y de revisar de forma conjunta cómo es que se tasaban los perjuicios morales en diferentes campos. Oiga, doctor Molina, perdone que lo interrumpa, pero aparte del tema de los perjuicios a la salud, en esta sentencia de unificación se refiere también al tema de los perjuicios con ocasión de violación de derechos convencionales y constitucionales. ¿No será de pronto que el Consejo de Estado se quiere mantener en la noción de perjuicio inmaterial para cobijar todo aquello que no tenga que ver con, su, digamos, reparación pecuniaria? Sí, esa es la innovación más grande, porque en materia de perjuicios morales, reunir todo en el tema de la salud tiene mucha lógica, no solamente porque el perjuicio moral afecta la salud psíquica de la persona afectada, y fue lo que se conoció en mucho tiempo como el daño fisiológico, unos daños que aparte de ser daños corporales o daños físicos, influían considerablemente en la psiquis de la víctima y que era muy difícil tasar. Y esa es de pronto la evolución que hoy hace el Consejo de Estado, es reunir todos esos daños que se cometían en materia de salud, en materia de lesiones, en algunos casos, en casos de muerte o en privaciones injustas de la libertad. Hoy el Consejo de Estado hace una tasación muy general y trata de establecer en un tope
de 100 salarios mínimos esa tasación de gravedad que puede variar hacia abajo si esos perjuicios no tienen la gravedad estimada en el proceso, o hacia arriba, excepcionalmente, si el juez justifica que podría ser más de 100 salarios Bueno, mínimos. ¿y realmente se necesitaba esta nueva categoría de perjuicio inmaterial o cree usted que estamos ya redundando en el tema de los perjuicios inmateriales? No, es muy importante que esta nueva categoría de violación a esas condiciones convencionales o constitucionales donde se garantizan derechos sea un poco separada y diferenciada de lo que es el perjuicio moral, aunque entra dentro de la categoría de perjuicio moral, pero es una categoría aparte, nueva, que se ve por la primera vez en la jurisprudencia del Consejo de Estado, porque era una actualización que el mismo Consejo de Estado necesitaba hacer, no solamente con la Convención de Viena, sino con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y con una ley que nosotros tenemos de víctimas. Creo que esta es una evolución que va acorde a esos convenios internacionales que obligaban al Estado a tener en cuenta esas violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, y que ya reposan en la Constitución y en muchas convenciones internacionales. Entonces, quienes estudiamos el derecho administrativo, hemos hablado siempre del tema de la constitucionalización del derecho administrativo. ¿Será que podemos ya empezar a hablar de la convencionalización del derecho administrativo entonces? Sí, creo que es muy acertado hablar de la convencionalización del derecho administrativo, porque hoy en día empiezan a ingresar lo que antes se conoció como el bloque de constitucionalidad, ingresan a la Constitución, y esa Constitución nuestra es ya convencional, esa Constitución ya acoge y aplica por medio de leyes que se han sido aplicadas en el país, ya empieza a exigir y a tener mecanismos propios de protección constitucional a la violación de tratados internacionales, de convenciones y de normas constitucionales que ya son reconocidas en el mundo entero. Bueno, entonces preciso el término. Doctor Molina, una última pregunta. ¿Qué puede considerarse como el mayor aporte de la jurisprudencia del Consejo de Estado en esta materia en el campo de la responsabilidad estatal? En el campo de la responsabilidad estatal, el tema de la violación convencional o constitucional de ciertos derechos es una gran evolución para el derecho de la responsabilidad administrativa, puesto que no se había tenido en cuenta ese tipo de violaciones, sobre todo cuando tienen que ver con desapariciones forzosas o en medio de conflictos internos. Es una gran diferencia con el perjuicio moral, porque en principio la naturaleza de esta nueva responsabilidad del Estado no es pecuniaria, es una responsabilidad que le exige al Estado hacer declaraciones y reconstruir con veracidad y con verdad lo que se dañó. Es como en el caso de una muerte de un civil en medio de un conflicto, le exigen al Estado y a los militares que por prensa y que por declaraciones oficiales y públicas reconstituyan la verdad y declaren que esa persona no era parte del conflicto, que esa persona no hacía parte de ese conflicto. O en el caso de unas lesiones personales o de muertes a una persona que se escapa de un centro de reclusión, es enviar una placa o poner una placa en el centro donde la persona se evadió, para reconocer que esa persona no fue culpable de los hechos que se le atribuyeron en el momento dado, y que por error del Estado se cometió una falla grave en el servicio y esta persona resultó lesionada. Es decir, se avanza en la reparación integral. Se avanza mucho, porque ahora se habla de un derecho de responsabilidad administrativa no solamente pecuniaria, donde se trata de restituir un poco el daño corporal y psíquico, sino que también moralmente y socialmente se está reconstruyendo una verdad que se dañó y un perjuicio grave que se le causó a una persona o a un grupo de personas. Muy bien, lo acaban de ver con absoluta claridad.
se ha armonizado el tema de la responsabilidad y específicamente de la reparación con el derecho internacional de los derechos humanos y con el derecho internacional humanitario. Doctor Molina, muchas gracias por aceptar la invitación a Fórum Entrevistas. A usted, doctor Correa, y a Fórum por invitarme a este interesante debate. Gracias. Y mucha suerte con ACOFADE, ¿no? ¿Va bien la asociación? Sí, muy bien. Tenemos 75 facultades asociadas y estamos haciendo un gran trabajo de transformación del derecho en este país. Todas acreditadas, ¿no? En alta calidad. Es la condición Muchas para ser de ellas parte. están acreditadas y las otras tienen la obligación de acreditarse en los próximos años. Bueno, aquí está pues, mis queridos amigos, como siempre en Fórum Entrevistas, invitados de primera línea. A ustedes los invitamos a que, si quieren conocer más de este tema, ingresen a nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Hasta pronto. Fórum, el valor del conocimiento.